Feliz inicio de semana, Venezuela. Tengan todos muy buenos días y sean como siempre bienvenidos a Soluciones. Natalie Vitesnik les da la más cordial bienvenida a este espacio que llega a ustedes gracias al trabajo de un equipo maravilloso, técnico y de producción que lo hace posible. Cuando los gastos públicos superan los ingresos de este sector en un país, se habla del déficit fiscal. Este saldo se dice que permite evaluar la salud fiscal de una nación y cuando es negativo puede ocasionar un gran número de consecuencias que van desde el aumento de la deuda pública hasta incluso interferir en lo que es el aumento o del índice inflacionario. Pero, ¿cómo afecta el déficit fiscal al venezolano común, al venezolano de a pie? ¿Cuáles son las consecuencias que esto está generando en nuestro país y cómo hacer que disminuya esta brecha? Es lo que vamos a analizar hoy en compañía de dos especialistas. Participe desde ya con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Hoy utilizamos la etiqueta déficit fiscal. Vamos a ver un poco más de qué se trata este tema y cuáles son las causas del déficit fiscal a través de este material que preparó nuestro equipo de producción. El término déficit hace referencia a una carencia de algo. En el aspecto económico está relacionado con el mal aprovechamiento de los recursos del Estado. Por su parte, la palabra fiscal hace referencia a aquello relativo al Estado, su tesoro, el fisco. La unión de ambos términos, déficit fiscal, es la diferencia negativa entre los ingresos y los egresos públicos en un cierto plazo determinado. El concepto abarca tanto al sector público consolidado como al sector público no financiero y al gobierno central. Se trata del resultado negativo de las cuentas del Estado. Sin embargo, la forma en la que un Estado consigue el dinero es a través del cobro de impuestos, de las ganancias por vender recursos naturales y los préstamos que realiza a otros países. El dinero que recibe debe utilizarlo para los gastos de funcionamiento, en la inversión social e infraestructura, los pagos de la deuda y la seguridad nacional, entre otros gastos estatales. Hoy en Soluciones hablaremos sobre este tema. Participe a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Para conversar sobre este tema nos encontramos hoy en compañía de Ronald Balsa, él es economista, además profesor de la Universidad Central de Venezuela y también de la Universidad Católica Andrés Bello en la Escuela de Economía. Buenos días, Ronald, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. También se encuentra con nosotros Carlos Centeno, él es administrador, además con experiencia en el área de inversión pública. Buenos días, Carlos. Buenos días. Gracias por estar también acá con nosotros durante esta mañana para conversar sobre este tema que anda, digamos, en boca de muchísimos venezolanos, sobre todo durante los últimos tiempos con las dificultades que está atravesando pues nuestro sistema económico. Comencemos por cosas básicas. Por ejemplo, hablar de qué significa el déficit fiscal, quizás como medidor o como un instrumento que nos permita evaluar la salud fiscal de un país. Bueno, efectivamente hay déficit porque, como bien dice, hay una diferencia entre los gastos y los ingresos. ¿Para qué hace gastos un gobierno? En principio debe hacerlos para prestar servicios públicos, para hacer inversión, para pagar las remuneraciones a sus trabajadores y algunos otros usos, en principio, que sería prolijo detallar. Para poder pagarlo necesita ingresos. Esos ingresos vienen de impuestos, que a veces se toman del petróleo, en este caso se tomarían del resto del mundo, y otras veces se toman dentro del país. Cuando hay una diferencia, se recurre al endeudamiento. Okay. Entonces, a tu pregunta, ¿cuáles son las consecuencias del déficit? Pues que si el gobierno no consigue cómo pagar por esos gastos que el gobierno quiere hacer, tiene que recurrir a vías que son cada vez más costosas. Entre ellas se encuentra la deuda, que mientras más endeudado está un país, más le cuesta conseguir nueva deuda, se hace más costosa en términos de tasa de interés y en términos de que alguien le quiera prestar. Por otro lado está en la emisión monetaria. Cuando el Banco Central de Venezuela emite dinero y ese dinero es utilizado por el gobierno para pagar salarios, cosa que es muy importante, el problema es que ese dinero genera una presión sobre los precios que termina diluyendo el poder de compra de los salarios. Entonces, a medida que un déficit fiscal se hace más grande, la paradoja es que el gobierno puede pagar menos con el dinero que tiene y le sale más caro hacerlo. Y el malestar social se hace cada vez mayor, la inversión no se puede hacer siguiendo los planes preestablecidos,
o la prestación de los servicios públicos comienza a deteriorarse en condiciones en las que, por ejemplo, en nuestro país, parte de ese gasto se tiene que hacer utilizando divisas. Es posible que el déficit alcance hasta la disponibilidad de divisas y haga imposible importar cosas que sean esenciales para la población. Ahora, ¿cómo ha venido comportándose el déficit fiscal durante las últimas décadas en nuestro país, Carlos? Bueno, en Venezuela ha existido un problema de déficit fiscal en los últimos aproximadamente más de 15 o 20 años, donde se viene, que ha venido impactando de manera negativa el desarrollo de la economía. Okay. Pero en los últimos por lo menos 10 años se ha intentado establecer políticas para financiar ese déficit y afectar lo menos posible a la economía venezolana. En el caso de lo que tiene que ver con el déficit fiscal en Venezuela, o en el resto del mundo, que se viene a cubrir con parte de deuda, a nivel mundial podemos decir que las grandes economías del norte desarrollado se encuentran también en situaciones deficitarias, y podemos hablar que una de las grandes crisis que tiene el sistema capitalismo actual es los altos déficits de los estados soberanos. Es decir, desde Japón, que es uno de los países que tiene altos déficits, hasta países como los nuestros, que son países emergentes. Okay. Y esto ha tenido un impacto sobre el desempeño de la economía mundial e inclusivamente y la economía venezolana también. Ahora, me llama la atención, ¿el déficit fiscal debe ser siempre visto como algo negativo? No necesariamente, eso depende del monto. Efectivamente, endeudarse puede ser una buena idea cuando uno tiene cómo pagar. O sea, hay ciertos proyectos de inversión que pueden ser extraordinariamente costosos y no se tiene la disponibilidad de dinero inmediata. El problema se encuentra en cuando el endeudamiento se hace por encima de los niveles que sea posible pagar, okay, y se destina a usos diferentes. Te pongo el caso de PDVSA. PDVSA efectivamente ha tenido durante los últimos años el mismo plan de inversión, que es el Plan Siembra Petrolera. Desde el año 2005, uno de sus propósitos ha sido duplicar la capacidad de producción de petróleo, así como aumentar la producción de gas y de refinado. En los años de precios de petróleo crecientes, PDVSA utilizó buena parte de los recursos para lo que ha llamado gasto social, que es un gasto que está fuera del presupuesto nacional. Es un gasto que directamente ha hecho PDVSA y sobre el que no se ha rendido suficiente cuenta. Y en ese tiempo en el que su endeudamiento creció, su inversión no creció al mismo ritmo. Ahora caen los precios del petróleo y PDVSA se queda con la deuda, con una gran dependencia del gasto social, de lo que PDVSA puede hacer, y con una inversión no hecha. Entonces, estamos en una situación muy compleja porque esa deuda de PDVSA, sumada con la deuda de la República, para el año 2013 ya sumaba más o menos 140 y pico de millardos de dólares, generan un peso sobre el servicio de la deuda que es muy importante. O sea, el gobierno ha presupuestado para este año pagar casi 17% de su presupuesto, okay, en deuda, y lamentablemente pues es un presupuesto que no tuvo en cuenta la inflación tan fuerte que vamos a tener, la necesidad de cambiar el régimen cambiario y el hecho de que, bueno, efectivamente los precios del petróleo cayeron. Ahora, ¿qué porcentaje de déficit fiscal se puede considerar manejable para una economía como la nuestra, Carlos? Bueno, el porcentaje que se puede considerar manejable es entre el 4 y el 8%, okay, en términos porcentuales aceptables. En el caso de la economía venezolana y del gobierno venezolano, podemos hablar que para diferenciar un poco lo que tiene que ver con las necesidades de financiamiento que se puedan tener, se tienen por varias vías, ¿no? Lo que tiene que ser con la vía de la gestión fiscal, con vía para inversión, okay, con vía para refinanciamiento de deuda o para la gestión de tesorería. Es un poco para estar en contextos cuáles son las necesidades de financiamiento que se pueden tener. En el caso venezolano, gran parte de su déficit también viene dado por las necesidades de inversión que se tienen, sobre todo en el área de infraestructura, que se ha dado no solo en el área petrolera, sino en el área de infraestructura, a nivel de la infraestructura que nos permite crear el activo fijo país, que nos permite el desarrollo en el corto y mediano plazo. O sea, por lo tanto, considero que el endeudarse, en líneas generales, no es ni bueno ni malo, solo cuál es el mecanismo que se utiliza o para qué nos endeudamos. Porque no es lo mismo, digamos, endeudarnos para invertir en, digamos, proyectos que hagan o que estén en pro del desarrollo de la nación,
que endeudarnos para cubrir gastos corrientes. Correcto, o sea, no es lo mismo, y en llevarlo a términos ya más personales para que la gente lo entienda, no es lo mismo endeudarse para comer como endeudarse para comprar una casa, para adquirir un activo. O sea, a nivel del Estado ocurre lo mismo. O sea, el Estado ha procurado hacer sus planes de inversión, sobre todo de inversión de activos fijos país, para el desarrollo en el corto y mediano plazo. Y esto no se puede ocurrir por vía de ingresos ordinarios, sino necesitas de planes de endeudamiento. Todo eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿Nos estamos endeudando para invertir en el desarrollo del país o para cubrir este tipo de gastos? ¿Cuál es la situación real del déficit fiscal actualmente en Venezuela? De todo eso vamos a hablar al regreso. Tenemos que hacer una pausa. Les recordamos que pueden participar a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb, con todos sus comentarios y las dudas que tengan al respecto. Recuerden utilizar la etiqueta déficit fiscal. Ya venimos.